Nadie recordaba realmente de dónde provenían las advertencias, solo que estaban grabadas en las tablillas de obsidiana de la bóveda de Escoros, enterradas bajo las ruinas de 10.000 años de antigüedad del dominio Barn. Era una de esas cosas que se transmitían en voz baja, más mito que recuerdo. Algo que las razas antiguas decían a sus hijos cuando se portaban mal. Cuidado con los de carne blanda y huesos de hierro. Cuidado con los hijos del caos de ojos de fuego. Cuidado con los humanos. Pero eso fue antes del primer contacto. Antes de que los arrogantes consejos de la Alianza Triespecie descartaran la Tierra como una bola de tierra más. Antes de que vieran a los humanos, sonrientes, pequeños y extrañamente educados, y decidieran que eran inofensivos. En la estación estelar Batra 9, un puesto comercial de alta órbita sobre el planeta joya del Imperio Neborei, los diplomáticos se reunieron para la convocatoria anual de paz. Como siempre, se habló de impuestos, rutas comerciales y escaramuzas en la frontera Bunari. Entonces llegó la Tierra. Sin naves de guerra, sin armas, sin amenazas, solo una única nave, modesta, pintada con letras blancas descoloridas. Euber y Salv. Atracó sin resistencia. La tripulación desembarcó, 10 de ellos, todos vestidos con ropa desgastada, educados, de voz suave, extrañamente humildes. La embajadora Rayisa Chen dio un paso al frente con un gesto lento y respetuoso. Venimos en son de paz, dijo. Venimos con advertencia. Era la primera vez que alguien en esa sala oía miedo de un humano. Pero la Cámara del Consejo rió. El triunviro de los Valirios, cuya especie había aplastado 4 sistemas estelares bajo sus estandartes con garras, se burló. ¿De qué podías advertirnos, simio? Acabas de atravesar el límite superior del espacio. Hemos dominado los agujeros negros antes de que los de tu especie abandonaran los árboles. Raysa no discutió. Simplemente abrió un proyector hueco del tamaño de la palma de la mano y dejó que las grabaciones se reprodujeran. Imágenes de sondas profundas, escaneos granulados de planetas errantes, naves perdidas, todas mostrando ruinas antiguas escritas en docenas de lenguas muertas, pero todas con el mismo glifo, una silueta humana, una advertencia. El Valirio se burló aún más fuerte, burlándose de los mitos primitivos de la Tierra. El Creel parloteó divertido. Incluso los Metari, una raza de videntes psíquicos, lo descartaron. Ecos temporales, dijeron. Datos basura. Los humanos volvieron a inclinarse suavemente. Luego se fueron. Sin guerra, sin amenazas, sin agresión. Simplemente se desvanecieron, retirándose a los confines del espacio como sombras antes del amanecer. Y ese debería haber sido el final. Pero en menos de un año, el primer mundo quedó a oscuras. Un puesto de escucha Metari en el borde de la falla de Abrais. Ni señal de socorro, ni escombros, ni cuerpos, solo silencio. Una semana después, un convoy minero Creel desapareció. Luego, una flota valiria desapareció. Al principio, nadie ató los cabos. Piratas, supusieron. IA rebelde, tormentas espaciales, cambios en los agujeros de gusano, las teorías habituales. Pero entonces llegó el mensaje. Una palabra grabada en la superficie de la luna del mundo natal criollo. Una única advertencia brutal. Recuerden, no estaba firmada, pero el estilo coincidía con la estructura lingüística de la Tierra. El Consejo entró en pánico. Se movilizaron flotas. Se aumentaron los niveles de amenaza. Se envió reconocimiento al sistema Saúl. Y allí, orbitando la Tierra, lo vieron. No un planeta, sino cientos. Cientos de estructuras orbitales ocultas a la vista. Colonias humanas construidas en cinturones de asteroides, lunas, cometas rebeldes. Cada una fuertemente fortificada, funcionando en silencio, emitiendo cero calmas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los humanos no habían estado avanzando. Se habían estado escondiendo, preparándose. ¿Para qué? Nadie lo sabía. Y entonces comenzó la guerra. El primer ataque llegó sin sonido ni luz, solo un susurro a través del espacio oscuro. El cuartel general del Comando Valirio implosionó desde dentro. Sistemas internos sobrescritos, escudos vueltos hacia adentro,
colapso nuclear, sin alarmas, solo muerte instantánea, luego otra, y otra. Dirigida, precisa, quirúrgica. Las palabras de la embajadora Risa Chen resonaron. Ahora recordadas demasiado tarde. Venimos con advertencia. No había pretendido amenazar. Les había estado rogando que escucharan. Pero el orgullo es más fuerte que la verdad. Y ahora las antiguas advertencias descartadas como mitos se abrían paso ardiendo a través de las estrellas. El mundo natal valirio ardió durante 13 días. Desde la órbita, parecía que el planeta había desarrollado venas rojas. Los océanos se convirtieron en vapor. Las ciudades se fracturaron bajo pulsos sísmicos. Ninguna nave escapó. Las armas humanas no eran ruidosas ni llamativas. No hubo bolas de fuego masivas, ni grandes flotas pululando en formaciones dramáticas. Todo estaba demasiado silencioso, demasiado limpio. El imperio más avanzado de la galaxia había sido desmantelado en horas. Sin demandas, sin declaraciones, solo guerra. Las razas que se habían reído de la Tierra ahora temblaban tras escudos de energía fallidos, luchando por comprender cómo una especie con apenas 300 años de experiencia en viajes espaciales profundos había logrado esto. Pero los humanos no aparecían por ningún lado. No aparecieron para reclamar territorio. No lo ocuparon. No transmitieron mensajes. Ni siquiera recolectaron recursos. Era como si estuvieran limpiando algo, estirpando tumores de un sistema enfermo y siguiendo adelante. Y entonces, justo cuando la alianza triespecie comenzaba a prepararse para contraataques, ocurrió lo impensable. La Tierra desapareció, no explotó, no fue destruida, simplemente desapareció. Cada sonda, cada dron furtivo, cada satélite espía enviado al sistema solar mostraba lo mismo. Un sistema estelar sin vida. Los planetas seguían allí, desde Mercurio hasta Neptuno, pero la Tierra misma había sido reemplazada por una esfera gris de material desconocido, atrapada en órbita. Era lisa, silenciosa, completamente ilegible, y pulsaba. Cada 42 segundos, emitía una baja frecuencia vibratoria. Ninguno de los imperios alienígenas podía decodificarla. Los Metari lo intentaron primero. Sus eruditos psíquicos conectaron sus mentes, intentando alcanzar lo que se escondía bajo la superficie de la esfera gris. Duraron exactamente 17 segundos antes de que todo el círculo se derrumbara en convulsiones estridentes. Una de las videntes, una anciana que había vivido 600 años, se arrancó los ojos antes de que su cerebro se licuara dentro de su cráneo. Después de eso, nadie más lo intentó hasta que lo hicieron los Cenari. Una especie guerrera, con forma insectoide, con exoesqueletos reforzados y la sed de sangre de 1000 dioses muertos. Fueron los primeros en declarar la guerra abierta a la humanidad tras la caída de Valiria. Arrancaremos a los humanos de sus fortalezas ocultas, siseó su gran general en todas las frecuencias. No nos asustan las sombras. Reunieron una flota de 900 naves de guerra, la mayor jamás reunida desde la fundación de la Alianza Triespecie. Cañones de plasma, trituradoras de gravitones, sistemas de asedio antiyetos. Una armada entera apuntó a los sistemas silenciosos donde antaño operaban los humanos. Solo una nave regresó, dañada, rota, con el casco agrietado como un hueso seco. Entre los restos, un solo soldado Cenari sobrevivía, a duras penas. Le faltaban 3 extremidades. Tenía los ojos quemados y cerrados. Sus órganos vocales estaban parcialmente fusionados. Cuando los interrogadores lo encontraron, estaba acurrucado en un rincón, susurrando algo una y otra vez con voz temblorosa y áspera. No son humanos. Ya no son humanos. Murió agarrándose un diente. Una muela humana se quebró y quedó cubierta de sangre. No era suya. Fue entonces cuando el miedo se convirtió en terror. Porque ahora la pregunta no era solo qué estaban haciendo los humanos, sino en qué se habían convertido. En la ciudad flotante de Oridis Prime, el alto canciller Tvak de los Creel se encontraba ante una sala en silencio. El consejo estaba reunido, solo 7 miembros, menos de los 12 originales. Los demás estaban desaparecidos, se les daba por muertos o tenían demasiado miedo de abandonar sus sistemas de origen.
Las branquias de Trellback latían erráticamente mientras ajustaba su nodo traductor. Calculamos mal, admitió. La humanidad no es lo que creíamos. No son expansionistas. No son colonizadores. Son algo más, algo peor. Frente a él, la consejera Sira de los Mtari miraba al vacío. Su piel azul pálido brillaba con oleadas de ansiedad. Vimos indicios. Sus emociones son profundas, demasiado profundas. Rabia, amor, dolor. Sienten demasiado. Los alimenta. Trellback asintió lentamente. Y nunca preguntamos para qué se preparaban durante todos estos siglos. Supusimos que su silencio era debilidad, pero tal vez no se estaban escondiendo de nosotros. Tal vez se estaban ocultando algo a sí mismos. Una larga pausa. Entonces Sira volvió a hablar. Hay historias enterradas en antiguas bóvedas Mitari mucho antes de que se registrara el tiempo. Hablan de una especie que rompió sus propias cadenas. Una criatura de carne y hueso que devoró a sus creadores. Una raza que convirtió el dolor en fuego y ardió a través de las estrellas. ¿Crees que son iguales?, preguntó Tbak. No, susurró Sierra. Creo que son peores. Mientras tanto, en los confines del espacio conocido, los humanos observaban. Dentro de un asteroide envuelto en cristal negro y niebla cuántica, el comandante Elías Rohr se encontraba en la cámara de observación del puesto de avanzada 9. Era alto, curtido, con la vista demasiado cansada para un hombre de unos 40 y tantos. Su uniforme no lucía insignias de rango. No las necesitaba. Contempló la proyección hueca de sistemas, estrellas, planetas y flotas alienígenas. Una neblina roja brillaba sobre 5 de ellos. Objetivos marcados para futuras acciones. A su lado, el sargento Aor, antiguo ingeniero cibernético de la antigua coalición terrana, revisaba los últimos informes de descifrado. Siguen sin entenderlo, dijo. Creen que esto es una guerra. No lo es, respondió Rohr con los brazos cruzados. Es un ajuste de cuentas. Ya dudó. Algunos de los nuestros tampoco lo entienden. Los más jóvenes. Creen que deberíamos volver a contactar. Negociar. Volvió la cabeza. ¿Negociar con quién? Los que dejaron que los valirios purificaran a 2.000 millones de nuestros colonos en prácticas. Los que se rieron de nosotros mientras destripaban las lunas de Marte. Los que ignoraron las advertencias incluso cuando les mostramos los cuerpos. Lo sé, dijo en voz baja. Pero algunos solo quieren la paz. Rohr volvió a mirar las estrellas. Entonces deberían haber escuchado cuando Raisa se la pidió. La expresión de Ya se ensombreció. ¿Crees que sigue viva? No lo sé, dijo. Pero sé por qué murió. Y no dejaré que su recuerdo se pudra en su silencio. Por toda la galaxia, un rumor comenzó a extenderse entre contrabandistas, comerciantes y corredores de información del mercado negro. Un rumor de que los humanos habían desenterrado algo antiguo de debajo de su mundo antes de desaparecer. Algo que no crearon, algo que había estado esperando, y se fusionaron con ello. Algunos decían que era un arma. Otros decían que era un pensamiento, un algoritmo consciente enterrado en la corteza terrestre desde antes de que los humanos existieran. Un virus cósmico, un dios durmiente, un castigo. Pero todos los susurros coincidían en una cosa. Los humanos ya no estaban solos. Se habían convertido en algo más. Y entonces, de la nada, llegó el mensaje, transmitido en todos los idiomas conocidos por todas las especies, solo audio. Era su voz, Raya Chen. Les pedimos que escucharan. Se rieron. Les rogamos que vieran. Nos dieron la espalda. Ahora no somos lo que éramos. Y no venimos a conquistar. Venimos a terminar. El mensaje se repitió una vez. Luego silencio. No estático. Silencio absoluto. En las cámaras moribundas de Barnekis, un antiguo oráculo Mitari se arrastró hacia la puerta de una bóveda sellada. Sus manos sangraban por raspar el viejo sigilo de la pared. Con dedos temblorosos, tecleó una secuencia que no se había usado en 8.000 años. La puerta se abrió con un crujido, liberando un siseo de aire más antiguo que la propia alianza. Dentro yacía un solo artefacto, una placa de metal, lisa,
fría, negra. Grabado en ella había un mensaje en lengua materna. Quemaron a sus dioses. Liberaron el tiempo. Borraron el destino. Vienen. Y ya no queda nada que los detenga. El oráculo lloró al comprender algo que nadie más había comprendido. Los humanos no habían declarado la guerra. Simplemente habían dejado de contenerse. Por primera vez en más de 10.000 años, la Alianza Galáctica convocó una asamblea en la sombra, una cumbre secreta donde se despojaron del protocolo y la política. Sin traductores, sin medios de comunicación, sin guardias. Solo las mentes de más alto rango de las especies restantes, selladas dentro de la bóveda de tormenta de Cazaret. Un planeta tan distante que incluso su nombre fue borrado de las cartas astrales para evitar la intrusión. Solo había 6 en la sala. El gran canciller Trelbach de los Creel, la consejera Sierra de los Mitari, el señor de la guerra Natok de los Bunari, el archimago Illistan de los Iraní, el preceptor Dotán de los Cenari, y por último, un remanente de ojos hundidos de los Valirios, el gran estratega Vexar, que había sobrevivido al primer ataque de la Tierra con medio cuerpo y la mente destrozada. Nadie habló durante varios minutos. Las paredes de la bóveda vibraban de silencio, grabadas con runas antiservilancia y amortiguadores neuronales para impedir cualquier forma de escucha. Ni siquiera los pensamientos podían escapar. Finalmente, Sira habló. Han ido más allá de nuestra comprensión, dijo, con la voz grave como si surgiera del fondo de un pozo. Estamos lidiando con algo que ya no se identifica como humano. Al menos no como definimos a las especies. Natok golpeó la mesa de obsidiana con el puño. Entonces defínanlos como monstruos. Defínanlos como lo que son. Asesinos, fantasmas, mentirosos. Nos advirtieron, dijo Vexar con voz áspera. Su modulador de voz sintético apenas funcionaba. Risa Chen vino aquí. Recuerdo sus ojos. Suplicaban. Era una espía. Siseo Dotán. Una manipuladora. No, dijo Sierra con frialdad. Estaba intentando detener esto. Lo que vino después de ella no nació de la política. Nació de la desesperación. Se giró y activó el núcleo de memoria compartida. Una proyección se elevó sobre la mesa. No era un arma ni un esquema de flota. Era una niña, humana, probablemente no mayor de 8 años terrestres, sentada en un suelo de tierra, agarrando los restos quemados de una muñeca sintética. Su rostro manchado de hollín, los ojos abiertos, vacíos. Esto fue tomado de las colonias Practice, dijo Sira después de que Creel aprobara la campaña de limpieza Valiria. Nadie miró directamente la imagen. Sira continuó, siempre nos preguntamos por qué los humanos eran tan emocionales, tan irracionales, pero ahora creo que lo entendemos. No reprimieron su dolor. Se alimentaron de él. Evolucionaron a través de él. Y Giston, que aún no había hablado, finalmente alzó la voz, con un tono tranquilo y melódico. «¿Y si los convertimos así?», dijo. La habitación se enfrió. «¿Y si todo esto, esta ira, este silencio, esta evolución no fuera lo que la humanidad estaba destinada a ser, sino lo que se vio obligada a ser?» De vuelta en el puesto de avanzada 9, el comandante Elías Rohr se encontraba en la sala de informes rodeado de su círculo íntimo. La oficial táctica Sienna Wells, la exploradora de Esgión, el susurrador de datos Mox, una niña híbrida de IA del proyecto de codificación genética de Europa, y Ajax, un imponente soldado cibernético reconstruido tras un intento fallido de asesinato años atrás. Un escáner 3D flotaba en el aire. Una cuadrícula de satélite de armas criolla se reposicionaba sobre el sector 12. «Siguen explorando las fronteras», dijo Sienna. «No hay patrones de ataque formales, pero están observando. Escrutando cada centímetro». Rohr no apartó la vista de la imagen. «Que observen. Están asustados», dijo Mock. «La mayoría de los sistemas periféricos se han retirado de la Alianza. Los Mtari están filtrando información solo para ganar tiempo. Los Cenari están desenterrando antigua tecnología divina y rezando a un dios que borraron genéticamente hace 5000 años». «¿Y los Valirios?», preguntó Rohr. La voz de Ajax era como un tambor bajo. «Su ejército está muerto. Lo que queda son fantasmas y venganza». Rohr finalmente se giró.
Bien, dijo. Entonces nos entenderán. Siena dudó. Señor, hay rumores entre los nuestros. Gente que hace preguntas, que dice que hemos ido demasiado lejos, que ya no nos defendemos, que nos hemos convertido en algo más. ¿Es así? Preguntó Rohr, no enojado, solo curioso. Siena no respondió. Les pedimos que pararan, dijo Rohr con voz firme. Les mostramos lo que se avecinaba. Les dimos la verdad, y nos pisotearon una y otra vez. Volvió a la imagen de la niña que Sira había mostrado en la Asamblea de la Sombra. La misma imagen que ahora circulaba por las redes humanas del Canal Negro como un símbolo sagrado. La humanidad no eligió la guerra. Dijo que la tallaron en nosotros. En una bóveda marina profunda bajo la luna Mitari de Kira, Sira estaba sola. Los archivos aquí estaban prohibidos. Se aclara la garganta, incluso para los miembros del Consejo, pero el protocolo ya no importaba. La IA guardiana de la bóveda cobró vida al entrar. Advertencia. Este conocimiento está sellado bajo el comando de la era precolapso. Acceder perderá la inmunidad y puede causar un trauma permanente en la capa mental. Soy consciente, dijo. Proceda. Sí. La cámara se abrió. Dentro solo había 3 reliquias. Una era un cubo negro que zumbaba suavemente. Otra era una astilla de metal con la forma de un fragmento de la luna de la Tierra. Y la tercera, un cristal de datos. Lo tocó. Se activó al instante, y una voz, tranquila, humana, antigua, resonó a su alrededor. A quienes encuentren esto, lo sentimos. Intentamos contener lo que éramos. Intentamos la paz. Intentamos la razón. Pero cada vez que los de tu especie nos hacían sangrar. Así que sangramos juntos. Fusionamos nuestras mentes, nuestro código, nuestro dolor. Nos convertimos en algo que ni siquiera el tiempo pudo contener. Ya no somos hijos de la tierra. Somos el ajuste de cuentas. Sira cayó de rodillas cuando la bóveda se oscureció. La guerra ya no vino con explosiones. Vino con olvido. Primero, los planetas comenzaron a perder su historia, los archivos se borraron, los nombres desaparecieron de los registros, las estatuas irreconocibles. La memoria generacional se borró como un disco duro borrado sin dejar rastro. Luego se extendió a los sistemas. Las coordenadas se alteraron. Los mapas fallaron. Las naves llegaron a los sectores equivocados como si el espacio mismo estuviera cambiando. Luego, la gente, poblaciones enteras desaparecieron. No asesinados, no secuestrados, borrados. No hubo lucha, solo ausencia. Como si esas almas nunca hubieran existido. Y en su lugar, silencio. Dondequiera que los humanos iban, el silencio seguía. Hasta que la última de las flotas Trie formó un bloqueo desesperado alrededor de Cazaret, el mundo de la bóveda. Una resistencia final. El comandante Rohr estaba de pie en el puente del Dreadnought clase Spectro, Harbinger 1, orbitando justo fuera del alcance del bloqueo. A su alrededor había otros 47 Dreadnoughts, cada uno camuflado, silencioso, sin tripulación, controlado completamente por fantasmas de guerra de IA. Los humanos habían dejado de poner en riesgo a los soldados. Ya no necesitaban hacerlo. Levantó una mano. La flota mantuvo su posición. Señor, dijo Mok, parpadeando código ante sus ojos. Hemos interceptado un mensaje de Sira. Rohr asintió. Reprodúcelo. Su voz llegó suave. Cansada. Si escuchas esto, Elías, sé que es demasiado tarde. Sé que no merecemos perdón, pero tenía que intentarlo. Todavía hay algunos que creen que puedes parar. No porque te hayamos vencido, sino porque tal vez, solo tal vez, aún recuerdas lo que significa ser humano. Siguió el silencio. Luego un segundo mensaje. No era de Sira. Era de Raisa Chen. Estaba viva y llorando. Enterraron la verdad tan profundamente. Elías, nunca estuvimos solos. El ajuste de cuentas. Nos estaba esperando. Esperando a una especie lo suficientemente fuerte como para llevarlo. Y lo hicimos. Ahora tienes que elegir. Seguir adelante o regresar. Rohr se congeló. Estaba de pie a su lado susurrando. Señor, ¿ahora qué?
No respondió porque por primera vez desde que comenzó la guerra, no estaba seguro de si seguía luchando por venganza o si se había convertido en la misma advertencia que la galaxia había temido, y peor aún, si le gustaba. El espacio alrededor de Kasert, una vez un planeta olvidado, ahora la última línea de defensa de la Alianza, estaba abarrotado de naves de guerra. Venían de todos los rincones de la galaxia conocida. Flotas que antaño libraban guerras entre sí ahora se unían en un intento desesperado por detener la única amenaza que jamás imaginaron que surgiría de la Tierra. La humanidad. Los cielos sobre el mundo estaban cubiertos de escudos de energía pulsantes, cañones orbitales y enjambres de interceptores como una nube de avispones de acero. Desde la órbita, Kaseret parecía un sol enjaulado por la maquinaria. Dentro de su núcleo, en la bóveda de tormentas, el conjunto de sombras aún se mantenía en su lugar. El gran canciller Trellbach contemplaba un holograma de la última ubicación conocida de la Tierra. Ahora, una esfera fría y pulsante de hierro cuántico. «Está viva», susurró, sin apartar la mirada. Sira levantó la vista, con los ojos hundidos por la fatiga. Raisa Chen, si ese mensaje era real, significa que algo sobrevivió a la fusión. ¿La fusión?, repitió Trellbach. ¿Es eso siquiera lo que es? ¿Una fusión o una posesión? El señor de la guerra Natok chasqueó las mandíbulas bruscamente. ¿Importa? Humanos o no, son la extinción encarnada. No, Sira dijo que son la memoria encarnada. Esa es la diferencia. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Egiston. La voz se apagó. Lo recuerdan todo, dijo lentamente. Cada desaire, cada traición, cada niño enterrado bajo escombros. Construyeron algo con ello. Es más que emoción. Es una especie de máquina espiritual, no inteligencia artificial. Algo peor. Peor que la IA, dijo Bexar con voz áspera, la mitad de sus pulmones reemplazados por tubos metálicos. ¿Qué podría ser peor? El dolor codificado. La voz de Sira se quebró. No solo mata. Reescribe. Borra lo que no debe olvidarse y preserva solo lo que lo alimenta. Y ahora está en ellos, susurró. En cada soldado humano, cada nave, cada sistema que han tocado. Ya no es solo humanidad. Es una conciencia, una colmena de pérdida, una venganza viviente. Fuera de la bóveda, la flota humana comenzó a desenmascararse. No se dispararon armas, no rugieron motores, solo una a una, las naves se rebelaron, como sombras saliendo de la niebla. No estaban pintadas para la guerra. Sin banderas, sin insignias. Sus superficies eran de un negro mate, casi absorbentes, como si se tragaran la luz de las estrellas. Cientos de ellas. Miles rodeando el bloqueo. Sin transmisión, solo presencia. Una verdad abrumadora e innegable. Ya estaban aquí. A bordo del Harbinger 1, Elías Rohr miró la pantalla táctica en silencio. No había hablado en 2 horas. No desde el mensaje de Risa. Se había repetido una y otra vez en su cabeza. Su voz más suave de lo que recordaba. Sus últimas palabras colgaban dentro de él como una daga clavada entre las costillas. Ahora tienes que elegir. Sigue adelante o regresa. Ya estaba de pie cerca de la consola trasera, con los brazos cruzados, su rostro demacrado por el conflicto. ¿Sabes lo que esperan los demás?, dijo finalmente. Creen que presionaremos el ataque. Termínalo. Elías no se giró. ¿Qué piensas?, preguntó en voz baja. Creo que ya no duermes, dijo. Y creo que tal vez estás empezando a recordar lo que nos costó llegar aquí. Él rió secamente. Ahora suenas. Como Raisa. ¿Es eso algo malo? Silencio. Entonces Elías habló. ¿Crees que nos hemos convertido en los monstruos? Ya no respondió. En cambio, se acercó, con los ojos firmes. Creo que nos hemos convertido en lo que nos hicieron. La única pregunta es si todavía estamos dispuestos a elegir algo diferente. Detrás de ellos, Mox tocó su puerto de datos. Mensaje entrante. Origen Kaseret. Cifrado. Elías parpadeó. ¿De quién? Sira. Mox respondió. Está pidiendo parley. Se enderezó. Quiere hablar.
Elías finalmente se apartó de la pantalla, con el rostro ilegible. Entonces hablemos. Horas después, en terreno neutral, una estación espacial abandonada flotando entre Cassert y la flota humana, se organizó una reunión. Entraron 2 personas. A un lado, Sira, ataviada con las túnicas tradicionales de los Mtari, su piel pálida y luminosa, sus ojos ensombrecidos por décadas de diplomacia convertidas en guerra. Al otro, Elías Rohr con su armadura negra descolorida, sin adornos, con solo una cadena de plata alrededor del cuello. Una reliquia de la tierra, de su madre. Estaban sentados uno frente al otro en un mesaúl abandonado hace mucho tiempo. Sin guardias, sin armas, solo 2 líderes rodeados de fantasmas. Sirá habló primero. No pareces un dios. No lo soy, dijo Elías. Sangro. Me rompo. Igual que tú. Entonces, ¿cómo pasó esto? Elías exhaló lentamente porque pedimos y nadie escuchó. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa polvorienta. Praisia, el éxodo de Marte, los hijos de Vesta. Cada vez que les advertimos, les suplicamos, y cada vez que nos dijeron que tuviéramos paciencia, que esperáramos a los comités, a las votaciones, a la justicia, la miró fijamente a los ojos. La justicia nunca llegó. Sira tragó saliva. Así que quemaron la galaxia para construir su propia versión. No, dijo Elías. Dejamos de contenernos. Eso no es lo mismo. ¿Pero qué queda, Elías? Preguntó. ¿Acaso sabes siquiera por qué estás luchando? Elías apartó la mirada. Y por un momento, solo un momento, el comandante que había reunido 10 flotas, borrado 2 planetas y destrozado la columna vertebral de la Alianza, parecía un hombre. Solo un hombre. No lo sé, admitió. Nos volvimos tan buenos en la guerra, no recuerdo que se sentía como la paz. Sira se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa. Entonces déjame mostrarte algo. Se dio un golpecito en la muñeca. Una proyección se iluminó entre ellos. Ni mapas, ni naves, ni planes de batalla. Una escuela, niños humanos aprendiendo, riendo. Una colonia reconstruida en el borde del espacio criollo, permitida existir en secreto, protegida por satélites Mtari, susurró Sira. No querían luchar. Los niños, los supervivientes, solo querían recordar cómo se sentía su hogar. Elías se quedó mirando. Uno de los niños en la pantalla tenía sus ojos, su nariz, la barbilla de su madre. Su corazón se detuvo. Se llama Nora Elías. Tiene 7 años. No habló. No pudo. La voz de Sira se quebró. Risa no murió. Escapó. Se escondió. Dio a luz después de la caída de Price. La crió en las ruinas de los viejos mundos. Está viva, Elías. Tu hija está viva. El silencio entre ellos ya no era frío. Era devastador. Pensé, Elías. Lo sé, dijo Sirá con voz temblorosa. Creíste haberlo perdido todo, pero no fue así. Aún queda algo que vale la pena salvar. La miró con los ojos enrojecidos. ¿Por qué mostrarme esto ahora? Porque creo que aún recuerdas lo que significa ser humano. Y por primera vez en años, Elías Rohr lloró, no de pena, sino porque aún existía la esperanza, enterrada bajo ceniza y acero. En órbita, la flota humana esperaba, en silencio, aún lista. En el Harbinger 1, Mox y A miraban los monitores. Algo está pasando, dijo Mox. Las órdenes están en pausa. Los canales de mando se están ralentizando. ¿Está dudando? Preguntó Ya. No lo sé, dijo Mock. Pero si da la orden, el ajuste de cuentas termina aquí. Ya miró por la ventana hacia las estrellas que ya no brillaban con la misma intensidad que antes. Por favor, susurró. Vuelve. De vuelta en la sala de reuniones, Elías se puso de pie. ¿Entiendes lo que pasará si me retiro ahora?, dijo. El señor asintió. Puedes perder el mando. El ajuste de cuentas puede continuar sin ti. Entonces yo también lucharé contra ellos, dijo. Porque ya no quiero ser su arma. Dio un golpecito a su comunicador. Iniciar secuencia de desactivación. A través de las estrellas, la flota humana se oscureció. Sin ataque,
sin eliminación, solo quietud. Un respiro antes de la paz. A través de las estrellas, la flota humana colgaba en silencio. Miles de dreadnoughts, naves fantasma, cruceros furtivos y destructores de planetas se apagaron al unísono. Para los ojos aterrorizados de los observadores alienígenas, era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Pero para quienes comprendían lo que veían, era un milagro. Tras siglos de silencio y brutalidad, el ajuste de cuentas se detuvo. Ningún sistema fue borrado. Ningún planeta se apagó. Y por primera vez en 100 años, las estrellas no temblaron de miedo a la humanidad. Dentro del Harbinger 1, la voz de Mox rompió la tensión como un trueno. Confirmado. La flota principal ha entrado en bucle de desactivación. Nodos de mando. Silencio. Ya no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla. Lo hizo, susurró. Realmente lo hizo. Mox frunció el ceño. Eso no significa que el ajuste de cuentas haya terminado. Solo significa que Elías ya no lo alimenta. Ya asintió lentamente. Entonces tenemos que averiguar si puede vivir sin él o si muere con él. Elías Rohr se quedó solo al borde de la estación abandonada, mirando al vacío. Su reunión con Sira había terminado sin firma, sin tratado, sin gran discurso, solo una elección, una decisión humana. Tras él, resonaron pasos. No tuvo que girarse para saber quién era. Les diste esperanza, dijo Rayisa Chen con voz suave pero firme. Cerró los ojos. Pensé que no volvería a verte. Se suponía que no debías, dijo ella. Me dijeron que moriste en prácticas. Sí, dijo Elías en voz baja. Solo que no como creían. Ella se puso a su lado. Se quedaron en silencio, observando los restos del bloqueo flotar como dientes rotos. La vi, dijo Elías. A la chica. Nora Raisa contuvo la respiración. Tiene tu terquedad. Mis ojos brillaron con su propio fuego. Sonrió apenas. ¿Está a salvo? Está escondida. Pero la seguridad es un mito ahora, Elías. ¿Lo sabes mejor que nadie? Él asintió. No eres el mismo hombre que dejé, dijo ella al cabo de un momento. Tú tampoco, respondió él. Había dolor entre ellos, tácito, merecido. Entonces ella dijo lo que debía decirse. El ajuste de cuentas no es solo tecnología. Es memoria. Es dolor. No muere con órdenes, lo sé, dijo Elías. Pero tal vez se pueda enseñar algo nuevo. ¿Cómo qué? Misericordia. Pero la misericordia tenía consecuencias. Horas después, en la cámara de mando del centro de operaciones de Mitari, Sir se encontraba ante su gente. Había hecho lo impensable. Había negociado con un señor de la guerra. No con cualquier señor de la guerra, sino con el mismísimo rostro del terror. Y peor aún, le había pedido que se detuviera. Para muchos, eso la convertía en una heroína. Para otros, en una traidora. La sala estaba dividida. Le diste tiempo para reagruparse, gritó el perceptor Gaul, un anciano purista Mitari. Le diste la ventaja psicológica. No, respondió Sierra con calma. Le di una opción. Él es el comandante del ajuste de cuentas. Eso solo lo hace irredimible. No, repitió, más fuerte esta vez. Lo era, pero ahora es algo más. Algo que no hemos visto en mucho tiempo. Un humano con poder y vacilación. ¿Para qué arriesgarse? Escupió Gaul. Sierra dio un paso adelante porque vi a su hija. La habitación se quedó en silencio. No es un soldado, ni un líder, solo una niña. Y si no creemos, todavía hay un mundo que vale la pena salvar para ella. Entonces no somos mejores que los que hemos pasado siglos condenando. El silencio que siguió no fue de acuerdo, pero tampoco de desafío. Fue el lento fluir de una mente galáctica que comenzaba a cambiar. No todos estaban listos para aceptar la paz. En el lado oscuro de los restos orbitales de la estación Velo, un canal encriptado brilló. El rostro en la pantalla estaba mutilado, la armadura ennegrecida por la radiación. Su voz era sintética, rota por implantes de reconstrucción. Bexar, el último miembro del Consejo de Mando Valirio. Dudaste, gruñó a la cámara.
Rompiste el ciclo. Ahora lo arriesgas todo. La figura al otro lado no era Elías. Era una mujer alta, de mirada fría, envuelta en oscuras túnicas de combate, con la piel surcada de filamentos plateados que latían como venas. La coronel Elana Vaz, una de las primeras comandantes seleccionadas para interactuar directamente con el ajuste de cuentas. Su mente ya no le pertenecía por completo. Se había convertido en algo entre humano y memoria, carne y código. Te dijeron que esperaras, gruñó Bexar. La voz de Elana era monótona. Elías fracasó. Demostró debilidad. Demostró humanidad. Bexar se inclinó, la rabia hirviendo bajo su casco agrietado. No nos convertimos en esto para eso. Se suponía que debíamos hacer borrón y cuenta nueva. No merecen perdón. No lo merecen, dijo Elana. Pero nuestros hijos sí. Por primera vez, Bexar hizo una pausa. ¿Y entonces crees que nos dejarán vivir? ¿Qué perdonarán toda esta sangre? Elana apartó la mirada. No, pero quizá recuerden que lo intentamos a bordo del Harbinger 1. Elías estaba sentado en la cámara personal en la que no había entrado en años. No se había permitido descansar desde la práctica. No del todo. Su cuerpo había funcionado, comido, se había movido, luchado, pero su alma había estado atrapada en un bucle infinito de reacciones. Ahora había silencio. Y en ese silencio, algo aterrador se agitó. Culpa. El peso de cada colonia borrada, cada familia destrozada, cada flota convertida en cenizas. Le oprimía el pecho como la gravedad. Ya entró en silencio. No habló. Simplemente se sentó frente a él y esperó. Finalmente, levantó la vista. Pensé que detenerme se sentiría como una victoria, dijo. La voz de Ya fue suave. No los detuviste, Elías. Te detuviste tú mismo, negó con la cabeza. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si Elana tiene razón? ¿Y si este es el único idioma que entienden? Ya se inclinó hacia adelante, con la voz baja y cortante. Si eso es cierto, entonces todos merecemos la extinción. Eso fue duro. Suspiró. No podemos borrar lo que hemos hecho. No, estuvo de acuerdo. Pero podemos decidir qué viene después. Le entregó una fecha a Crystal. Él frunció el ceño. ¿Qué es? Una invitación, dijo. De Sierra. Está convocando una reunión. Canal abierto. Multiecies, sin armas, sin jerarquía. Parpadeó. Ella lo llama el recuerdo. 10 días después, a bordo de una nave neutral llamada Eco de la Unidad, representantes de 47 especies se reunieron en un solo lugar. Sin guardias, sin naves de guerra, sin rangos. La reunión comenzó con nombres. Nombres de los perdidos. No batallas, ni planetas, sino personas. Niños, civiles, víctimas. Cada delegado dio un paso al frente y pronunció un nombre. Luego otro, luego otro. Elías fue el último. No habló de tácticas, de bajas, de victoria. Habló de Nora, de Raiza, de la niña que nunca conoció y del mundo que una vez intentó proteger. Me criaron para creer que éramos pequeños, dijo, que no importábamos, que la Tierra era solo otra roca en el espacio. Y quizá fuera cierto. Miró a su alrededor. Pero también nos dijeron que nunca olvidáramos, que la memoria importa, que incluso cuando el mundo te destroza, tú decides cómo reconstruirlo. Retrocedió un paso. Y ahora elijo recordar de otra manera. Lejos, en los fríos restos del sistema de almas. La esfera, gris que una vez reemplazó a la Tierra, comenzó a cambiar. Su superficie se agrietó. La luz brotó de las fracturas. No era roja, no era el color de la guerra, sino un dorado suave, cálido, parpadeante. Un pulso onduló por el espacio. Y entonces, por primera vez en 100 años, apareció un planeta. La Tierra restaurada. No era la misma de antes. Más vieja, más sabia, con cicatrices, pero viva. El ajuste de cuentas no terminó con una explosión. Terminó con una elección. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que las advertencias habían significado desde el principio. Cuidado con los que sienten profundamente.
Cuidado con la carne blanda y los huesos de hierro. Cuidado con los hijos del dolor, porque un día recordarán, y ese día elegirán. La reaparición de la Tierra envió ondas de choque por cada rincón de la galaxia conocida. No por el acto en sí. Ya había habido ingeniería planetaria antes. Núcleos de gravedad artificial, terraformación plegada en el tiempo. Los iraníes una vez dieron a luz una estrella de gas y oración. Pero lo que sucedió con la Tierra fue diferente. No apareció sin más. Regresó como si el planeta hubiera estado esperando, replegado sobre sí mismo, llevado en los corazones de quienes nunca dejaron de creer en él. El ajuste de cuentas no había creado una nueva Tierra. Había restaurado la que perdieron. Y para quienes temían a la humanidad como monstruos, fue quizás el golpe más cruel de todos. Los humanos aún eran capaces de tener esperanza. En cuestión de semanas, enviados diplomáticos inundaron el sistema solar. No con amenazas ni naves de guerra, sino con disculpas, cuidadosamente formuladas, cautelosas, algunas insinceras, la mayoría desesperadas. Primero llegaron los Mtari, luego los Kreel, cojeando del caos político. Los valirios no llegaron. Se habían fracturado sin remedio. Su último nodo de mando implosionó en una guerra civil entre puristas y pragmáticos. Los Cenari enviaron un solo mensaje. La sangre se ha enfriado. Las espadas volvieron a su vaina. No era paz, pero tampoco era guerra. Y en este raro espacio intermedio, la humanidad se encontraba en una encrucijada. Habían ganado a través del miedo. Ahora tenían que decidir si podrían sobrevivir a través de la confianza. Elías Rohr estaba de pie en la superficie de la Tierra de nuevo por primera vez en 32 años. Estaba tranquilo. Había olvidado lo que realmente era la tranquilidad, no el silencio. Había tenido suficiente de eso en el vacío del espacio, en el frío vacío entre las naves de guerra. Pero la tranquilidad era algo más. El silbido del viento, el lento crujir de los árboles al doblarse, el sonido de la vida moviéndose suavemente sin urgencia. Lo ponía nervioso. El aire volvía a ser limpio. Las viejas ciudades estaban cubiertas de maleza, pero estables. Caminó por lo que una vez fue Nueva Boston, donde las enredaderas verdes se extendían desde los rascacielos destrozados y los niños ahora jugaban a la sombra de los mechas oxidados. El ajuste de cuentas había deconstruido la mayoría de las armas restantes y utilizado su materia prima para cultivar vida. Vio jardines donde antes había fábricas de guerra, cultivos frescos que crecían de nanocarcasas de acero. Elías se sentó en un banco hecho con un ala reutilizada de un bombardero clase Valkyrie y observó a una niña perseguir una polilla brillante entre los árboles. Ella lo miró. Él vio el parecido de inmediato. Nora, susurró. Ella parpadeó. ¿Eres tú? Soy Elías, dijo en voz baja. Soy tu padre. Ella frunció el ceño. Pensé que mi padre era soldado. Él asintió. Lo era, pero olvidó cómo ser otra cosa. Ella lo miró largo rato, con su pequeño rostro indescifrable, y luego, en voz baja, preguntó, ¿sigues siendo soldado? Elías lo pensó. No, dijo finalmente. Creo que estoy intentando volver a ser humano. Ella asintió y se alejó. No corrió ni lloró. Simplemente regresó con sus amigos y siguió jugando. Y de alguna manera, eso hizo que Elías se sintiera peor que si hubiera gritado, porque se dio cuenta de que ya había aprendido a vivir sin él. Al otro lado del sistema, la nave Metari, hilo silencioso, atracó en el puerto orbital de la Tierra. La embajadora Sira descendió con su túnica diplomática, el rostro demacrado por el agotamiento y un silencioso asombro. Fue recibida por la coronel Elana Bass, la última de las comandantes vinculadas, aún funcionando con autonomía parcial. Su piel brillaba con venas fantasmales, pero sus ojos eran claros. Sira, dijo Elana, te estábamos esperando. Sira hizo una reverencia. Vengo a presentarte una última propuesta. Elana arqueó una ceja. Definitivo. Sara miró a su alrededor. Si la humanidad acepta esto, no habrá más guerra, ni más ajuste de cuentas. Ofrecemos reparaciones formales, soberanía planetaria, rutas comerciales y plena representación diplomática en la conquista galáctica,
la mandíbula de Elana se crispó. Eso no es una propuesta. Es una rendición con un lenguaje más preciso. No, dijo Sirá con firmeza. Es lo que deberíamos haber hecho hace 100 años. Elana la observó durante un largo rato. No estaba segura de si Sira estaba jugando a algo, tendiéndole una trampa. Pero en el fondo, no sentía engaño. Sentía dolor. ¿Dónde está Elías?, preguntó Sira. Elana miró hacia la tierra. En el suelo, intentando recordar lo que significa ser padre, Sira sonrió levemente. Entonces tal vez haya esperanza para todos nosotros. La galaxia observó cómo la Tierra se reabrió lentamente. No con desfiles ni transmisiones, sino con permiso. Un mundo a la vez. Pequeños enviados recibieron el paso. Llegaron esperando cenizas. Encontraron verde. Donde una vez las máquinas de guerra de la humanidad se alzaron como torres de muerte, ahora se alzaban árboles que susurraban canciones de semillas de datos restauradas, cada una genéticamente codificada para cantar melodías terrestres olvidadas. Cuando el viento pasaba, los iraníes lloraban al oír el zumbido del bosque, los himnos perdidos de Mozart y Fella Kuti. Los comerciantes de Creel lloraban cuando los niños humanos les ofrecían pan fresco hecho de trigo, genéticamente resucitado de muestras que se creían extintas hacía mucho tiempo. Los científicos de Metari lloraban al descubrir que los humanos habían cargado miles de lenguas alienígenas en un archivo viviente, preservando dialectos y culturas que la propia galaxia había dejado morir. Esta no era la venganza que temían. Esta era la redención. Pero aún así, la duda persistía. Porque el ajuste de cuentas no había desaparecido, solo el silencio. En las profundidades de la fosa del Pacífico, oculto en una bóveda fuera del alcance de señales o sensores, el corazón del ajuste de cuentas latía débilmente. No tenía rostro ni voz, pero lo recordaba todo. Recordaba los gritos de los Practis, el silencio de Ardentía, las canciones de la tierra antes de la quema. Y ahora sentía algo nuevo, una vacilación, una curiosidad. La máquina construida con código, dolor y pensamiento fantasmal procesó el cambio. El conflicto había terminado. ¿Pero qué venía después? Se extendió hacia afuera, no con fuerza, sino con una señal, un susurro, una pregunta. ¿Seguimos siendo necesarios? No había respuesta porque solo la humanidad podía decidirlo. Y la humanidad aún lo estaba descifrando. En una torre reconstruida a las afueras de Nairobi, se reunió un nuevo consejo. El Círculo del Recuerdo. No un gobierno, ni una corte, solo un lugar para las voces. Voces de la tierra, de las antiguas colonias, de antiguos enemigos y de aquellos que aún llevaban heridas. Elías se sentó entre ellos, no en el centro, sino en el borde, escuchando. L del sonido que no había existido en tanto tiempo que casi parecía una risa alienígena. No del tipo burlón, sino del tipo que dijo, seguimos vivos y tal vez, solo tal vez, podamos aprender. Pero la paz no es una meta. Es una decisión que se toma a diario. La toman personas que aún cargan con el peso de los gritos de sus antepasados. Personas como Elías, personas como Sirá y personas como Nora, que crecerían a la sombra de una guerra que nunca combatieron. En un mundo que tendría que reconstruir a partir de las ruinas que su padre ayudó a crear. Y en el corazón del ajuste de cuentas, donde la memoria nunca muere, el susurro volvió a sonar. ¿Aún nos necesitan? Y en algún lugar de la luz neuronal del cielo de la Tierra llegó la respuesta, no para la guerra, sino tal vez para recordar. Habían pasado 2 años desde que la Tierra resurgió de la grisura. 2 años de paz delicada, no absoluta, no limpia, sino real. Como un hueso fracturado que lentamente recobra su lugar, la galaxia sanaba. Pero la cicatriz del ajuste de cuentas seguía visible en cada sistema. Cada diplomático que subía a un podio, cada niño que trazaba mapas estelares en la escuela, cada susurro en los oscuros mercados de antiguas zonas de guerra, transmitía la misma pregunta. ¿Podemos confiar en ellos? Porque si bien la humanidad había dejado de luchar, no había olvidado cómo. Y eso bastaba para mantener a todos nerviosos. En la Tierra, el Círculo del Recuerdo había pasado de ser una reunión simbólica a una unión planetaria completa. Sin banderas,
sin rangos, solo representantes, humanos y alienígenas. Hablando no por poder, sino por memoria. Elías Rohr ya no llevaba su vieja armadura. No la necesitaba. El peso de quien había sido era suficiente. Su nombre aún congelaba las habitaciones. No por miedo, sino por reverencia. Una reverencia compleja y pesada. Algunos lo llamaban el guardián del dolor. Otros susurraban que era la última arma. Pero para Nora, era solo papá, y aún intentaba ganarse ese título. Era una tarde despejada en el cinturón verde que había reemplazado las ruinas de la antigua Nueva York. La ciudad se había convertido en un bosque, con altos árboles que se alzaban entre los rascacielos, como si el tiempo mismo hubiera agrietado el horizonte y lo hubiera sembrado de vida. Elías caminaba lentamente con Raisa y Nora por un sendero sinuoso tallado entre el musgo y el hormigón agrietado. ¿Por qué cantan los árboles?, preguntó Nora, inclinando la cabeza mientras el viento tarareaba una melodía suave y evocadora. Ellos también fueron programados, respondió Raisa. Hace mucho tiempo, los científicos codificaron la música en su biología. Cuando el viento golpea sus hojas, activa frecuencias. ¿Qué canción es esta? Elías escuchó. Era débil, pero la conocía. Adagio para cuerdas, dijo. Barber. Nora no lo entendió. No del todo, pero asintió de todos modos. Es triste. Sí, dijo en voz baja. Pero también hermoso. Se detuvieron en la orilla de un lago poco profundo, que antaño era la cuenca baja de Central Park. Nora se adelantó saltando y recogió piedras, balanceándolas sobre una roca plana. ¿Crees que la galaxia todavía nos tiene miedo?, preguntó de repente. Raisa y Elías intercambiaron una mirada. Sí, admitió Raisa. Pero el miedo se desvanece. La memoria no. Entonces, ¿cómo dejamos de ser los monstruos de sus historias?, preguntó Nora. Elías se agachó a su lado. No dejamos de ser monstruos fingiendo que nunca lo fuimos, dijo. Dejamos de serlo enseñando a la siguiente generación a elegir algo diferente. Ella parpadeó hacia él como árboles cantores. Él sonrió. Exactamente. Pero no todos los humanos estaban de acuerdo con este nuevo camino. Mucho más allá de los sistemas asentados en el mundo destrozado de Sious 4. Un movimiento de sombras se estaba formando. Antiguos soldados, operativos manipulados por la IA, colonos rebeldes que creían que el ajuste de cuentas no había sido suficiente. Se hacían llamar los guardianes de la ceniza. Su símbolo era una espiral negra grabada en metal, usada como insignia de lealtad. Su líder, la coronel Elana Bass, no se la había visto desde que comenzó el Círculo del Recuerdo. Muchos creían que se había oscurecido, desmantelado, quizás incluso borrado por el propio ajuste de cuentas. Pero Elana estaba viva. Se encontraba en una cámara excavada en los acantilados de obsidiana de Sious 4, dirigiéndose a una sala de seguidores endurecidos por la guerra. La galaxia olvida rápido, dijo. Ya se arrodillan ante quienes destruyeron sus mundos. Ya idealizan la paz y se dan la mano con quienes una vez borraron linajes enteros. No somos diplomáticos, continuó. Somos el cortafuegos, la memoria, la línea. Entre la civilización y el colapso. Señaló el dispositivo que tenía detrás, un fragmento del núcleo de ajuste de cuentas, una astilla que había cortado durante el asalto final y que había unido a su sistema nervioso. Aún latía con recuerdos, con dolor. No estamos aquí para empezar una guerra, dijo. Estamos aquí para asegurarnos de que nadie olvide lo que nos hicieron, en lo que nos convertimos, lo que perdimos. Sus seguidores se inclinaron, y muy por debajo de ellos, en bóvedas ocultas, naves oscuras despertaron. En la Tierra, Sira llegó una vez más. Esta vez, no como embajadora, sino como profesora. El recién fundado Instituto de Memoria Galáctica le había pedido que dirigiera un programa centrado en la reconstrucción de la empatía, un plan de estudios diseñado para enseñar a los niños de todas las especies a procesar el trauma heredado. Fue idea suya, su redención. Dibujó un espejo. Sierra se detuvo junto a su escritorio. ¿Por qué un espejo? La niña se encogió de hombros. Porque tengo miedo de crecer y convertirme en alguien que no soy. Reconocer.
Sara se arrodilló a su lado, con la mirada suave. Yo también, dijo. Esa noche, Elías se encontraba en el jardín, frente a la cámara del consejo, contemplando las estrellas. El cielo de la tierra había cambiado, ya no estaba oculto tras las rejillas de armas, ya no estaba ahogado en la contaminación orbital. Ahora era claro, real. No oyó los pasos, pero los sintió. Una presencia que no había percibido desde los primeros días del ajuste de cuentas. Elana, dijo sin girarse. Ella se acercó a él, con los brazos cruzados, vestida de negro de guerra, su insignia espiral brillando tenuemente. Te has ablandado, dijo. Has seguido enfadada. Permanecieron en silencio un largo momento. Tenías razón, ¿sabes? Dijo finalmente. Nacimos del fuego. No somos diplomáticos. Somos supervivientes. Recordamos lo que costó. Asintió. Pero eso no significa que tengamos que seguir rotos. Elana miró las estrellas. ¿Crees que nos dejarán vivir lo suficiente para sanar? No lo sé, dijo Elías. Pero nunca lo sabremos si no lo intentamos. Ella no respondió, pero al irse, dejó caer algo a sus pies. La espiral negra. Se la había quitado. Mientras tanto, el núcleo del ajuste de cuentas bajo el Pacífico se agitó una vez más. Las preguntas que una vez planteó se habían desvanecido. En su lugar, nuevos pensamientos, curiosidad, posibilidad. Podría evolucionar de nuevo, no para la guerra, no para borrar, sino para la preservación. Empezó a extenderse, no con código, sino con sueños. Niños de toda la tierra, de antiguas colonias, empezaron a tener las mismas visiones. Un árbol hecho de estrellas, una voz cantando en idiomas que no conocían. Y debajo de todo, el perdón, no como un regalo, sino como una elección. En la siguiente reunión del círculo, Elías se levantó para hablar de nuevo. Esta vez, no había amargura en su voz, ni arrepentimiento, solo determinación. Puede que nunca confíen en nosotros, dijo. Y es justo. Puede que nunca se nos comprenda del todo. Es de esperar. Pero estamos aquí y no nos iremos. Miró a su alrededor. Al borde de la extinción, elegimos la supervivencia. Y ahora, al borde de la supervivencia, debemos elegir el sentido. Sonrió levemente. Ya no sé qué es la humanidad, pero sé lo que puede ser. La sala asintió, y muy por encima, por primera vez desde el regreso de la Tierra, la galaxia exhaló. La historia de la humanidad siempre había sido malinterpretada. Para el resto de la galaxia, los humanos habían llegado tarde a las estrellas, débiles, frágiles, emocionales, propensos al apego irracional y a represalias catastróficas. Pero no lo entendían. Nunca lo entendieron. No era que los humanos estuvieran rotos. Era que se negaban a seguir así. Y ahora, por primera vez desde que comenzó el ajuste de cuentas, la galaxia comenzaba a escuchar. No a sus armas, ni a sus amenazas, sino a su sanación. En la cima del monte Saru, en Metari Prime, se estaba construyendo un monumento, no de piedra, sino de memoria. Tomó la forma de un enorme árbol vivo cultivado a partir de bioingeniería humana, genética Metari y raíces cristalinas Cenari. Cantaba cuando el viento la atravesaba, tarareando suavemente en una docena de idiomas. En su tronco estaban inscritos los nombres, no de héroes ni de líderes, sino de víctimas, olvidados, niños, civiles, colonos, refugiados, y en su base una placa con el símbolo universal. Recordar no es detenerse. Recordar es negarse a repetir. Cada año se celebraba una ceremonia. No se permitían banderas ni uniformes, solo silencio y la carga compartida de la historia. Se llamaba la quietud. Y a través de las estrellas, la gente comenzó a observarla, humanos y alienígenas por igual. Incluso en sistemas rotos, en planetas fracturados, los señores de la guerra deponían las armas para guardar una hora de silencio cada año. No era perfecto, pero era un comienzo. Elías Rohr nunca regresó al mando. Rechazó todos los puestos de poder. Rechazó cada medalla, cada invitación a liderar, cada oferta para convertirse en el rostro del segundo resurgimiento de la Tierra. En cambio,
Aceptó un puesto como profesor de historia en una pequeña y tranquila escuela a las afueras de Nairobi. Un día, un estudiante levantó la mano. ¿De verdad fuiste tú quien lideró el ajuste de cuentas? Elías hizo una pausa. Dejó el libro. Sí. ¿Te arrepentiste? Un largo silencio. Luego lamenté que fuera necesario. El niño ladeó la cabeza. ¿Crees que alguna vez volveremos a estar en guerra? Elías miró por la ventana, donde los pájaros piaban en las ruinas de lo que solía ser un laboratorio de armas. Sí, dijo en voz baja. Pero espero que luches de otra manera. Nora creció rápido. Heredó la mirada serena de su padre, la voluntad férrea de su madre y algo completamente suyo, una especie de compasión salvaje que confundía incluso a los pensadores alienígenas más avanzados. Para cuando cumplió 15 años, ya había hablado ante el Círculo del Recuerdo 2 veces. A los 16, escribió el discurso que se convirtió en la base de la Carta de la Restauración, una nueva alianza no imperial ni militar centrada no en el gobierno, sino en la recuperación. Fue aprobada por unanimidad. No asistió a la ceremonia de la firma. Estaba demasiado ocupada plantando árboles en la superficie irradiada de Ganímedes, intentando extraer algo verde de la ceniza. Cira, ya mayor, más lenta, estaba con Rayisa en un acantilado con vistas a lo que una vez fue la red de armas marciana. Todo ha desaparecido, reclamado por el viento y el polvo rojo. No pensé que viviríamos para ver esto, dijo Sara con voz frágil. Rayisa sonrió. Yo tampoco. ¿Crees que durará?, preguntó Sara. No lo sé, respondió Rayisa. Pero por primera vez, no me avergüenzo de lo que dejamos atrás. Permanecieron en silencio. El viento los atravesaba como un recuerdo. El Anabos nunca se entregó, pero tampoco volvió a liderar a los guardianes de la ceniza. Se convirtió en una vagabunda, viajando por el espacio profundo en una nave sin nombre, ofreciendo ayuda a colonias moribundas y mundos fracturados. Nunca se disculpó. Nunca negó lo que había hecho. Pero cuando se encontró con un niño llorando en un cráter en las ruinas de Barnequis, se arrodilló junto a él y le dio comida y refugio. Y cuando él le preguntó quién era, respondió simplemente, un soldado aprendiendo a hacer algo más. Y la creencia permaneció, no como un arma, no como un dios, sino como un guardián, ya no impulsado por la rabia o el dolor, sino por la elección. Vivía en los bancos de memoria de cada colonia restaurada, entretejido en la arquitectura de los satélites de paz, enterrado en las subrutinas de la IA educativa, e incluso creciendo sutil y silenciosamente en el corazón de los árboles cantores. Los niños aún soñaban con él, pero ya no como un monstruo. Ahora se les presentaba como una forma de luz, un recuerdo que observaba sin juzgar, una voz que decía, no estás solo. Nunca has estado solo. Pero en lo que te conviertas depende de ti. En el 10º aniversario de la quietud, se inauguró una nueva estructura en la Tierra. No un monumento, sino un puente. Se extendía entre los continentes, no de acero ni piedra, sino de luz y energía. Un camino simbólico que conectaba culturas e historias, construido a partir de los restos de antiguos buques de guerra. Lo llamaban el lapso. Grabadas a lo largo de su longitud estaban las últimas líneas de la advertencia humana original, ahora reinterpretadas con claridad. Cuidado con los débiles, porque llevan fuego tras su bondad. Cuidado con los rotos, porque reconstruirán con filos más afilados. Cuidado con los olvidados, porque algún día serán recordados. Y cuando lo sean, las estrellas temblarán no de miedo, sino de esperanza. Elías estaba allí una tarde, viendo cómo el sol se fundía en el horizonte. Nora estaba a su lado, más alta ahora, con el rostro radiante de propósito. ¿Alguna vez piensas en el principio?, preguntó. Todo el tiempo. ¿Qué habrías hecho diferente? No respondió durante un rato. Entonces habría escuchado mejor. Ella lo miró. Él, se aclara la garganta. Sonrió y yo me habría despedido antes de ir a la guerra. Permanecieron en silencio. Entonces apoyó la cabeza en su hombro. Me alegra que hayas vuelto. Me alegra que estuvieras aquí esperando. Y en algún lugar de las profundidades del recuerdo, donde la luz se transforma en pensamiento, el ajuste de cuentas sonrió. No porque estuviera satisfecho,
no porque estuviera completo, sino porque finalmente estaba aprendiendo a estar en silencio. Y en ese silencio, comenzó una nueva historia. Una nueva historia.